noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Hoy el dólar se cotizó en 17,49 a la compra, 18,49 a la venta, el euro 19,21 a la compra, 19,23 a la venta, la mezcla mexicana de exportación, $70,37. Le comento que encontraron en Veracruz un camión con 343 migrantes abandonados, la mayoría de ellos guatemaltecos. 103 son menores no acompañados. En más información, al menos 15 heridos deja la volcadura de un autobús. Esto ocurre también en Veracruz. El rey Felipe VI entrega el premio de Economía a Agustín Carstens, que fuera secretario de Hacienda y titular del Banco Central, ahora es el titular del BIS. Recibe este importante reconocimiento. Muere uno de los grandes historiadores de este país, Enrique Florescano. Un momento más platicaremos con Lorenzo Meyer para recordar su obra y, por supuesto, tributarle un homenaje. Le comento que, bueno, pues hay 4 pistas en la relación México-Estados Unidos, las que estamos con problemas. Una es el maíz. Arrancan las consultas, ya ve que hay un decreto del Ejecutivo que lo han diferido, que sigue generando mucha inquietud allá en los Estados Unidos. El otro es el tema del fentanilo, duras declaraciones del señor Barr, quien fuera fiscal del gobierno en este caso de Donald Trump. Dirá usted, no, es un gobierno anterior. No, pero ahí está la presión hegemónica, nos lo han estado diciendo por activa, pasiva y media. El tema del fentanilo es un problema muy serio. Está el asunto de la democracia, que vuelve ahora al ámbito legislativo. Hay pues inquietud, en este caso en algunos legisladores norteamericanos, por el famoso Plan B, y ahora tenemos 4 secuestrados allá en Matamoros, crean un grupo de búsqueda precisamente para encontrarlos. El FBI ha anunciado una recompensa de $50,000 a quien dé información conducente a pues encontrar a estas personas. El día de hoy, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, dijo que la primera obligación de su embajada es proteger a sus ciudadanos. El gobierno de los Estados Unidos califica como inaceptable esta situación. Admite el ministro Pérez Dayán 30 controversias contra la primera parte del Plan B. Aún no hay medidas cautelares. El Banco Santander reporta utilidades importantes, 26,400 millones de pesos, casi el doble que el año anterior. Le ha ido muy, muy bien a ese banco. El INE empleará recursos legales para garantizar el orden democrático, reitera Lorenzo Córdoba. Hoy debatió, por cierto, con Sergio Gutiérrez. ¿Se acuerda el diputado que fue presidente del Congreso y que en su momento dijo que iba a interponer una demanda penal en contra de eso? Hoy debatieron y Córdoba le dijo, el día que quiera, dígale al coordinador de la mayoría que iré encantado a debatir precisamente a San Lázaro. Movimiento Ciudadano decide no participar en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Dicen que PRI y Morena ya pactaron los resultados. Esto dijo Juan Cepeda. Lo sensato en estos momentos estratégicos de la vida nacional y la mejor contribución de Movimiento Ciudadano y la mía es que demos un paso lateral y no participemos en el actual proceso electoral. Que Bueno, pues eso demuestren es que lo que él realmente... dijo. El presidente de la República anuncia que el próximo jueves va a trasladar su conferencia matutina al búnker, el que llamaban búnker, que son oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, que espero que utilicen para propósitos, en este caso, pues más sustantivos que propiamente organizar conferencias de prensa. La última vez que supe del funcionario que iba a Plataforma México, andaba viendo tweets hostiles al presidente, y uno dice, ¿toda la tecnología la usan para eso o para andar buscando, por ejemplo, a los que secuestraron a los norteamericanos? En fin, ya nos dirá para qué usan toda esta tecnología. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante. Seguimos con la información y es de que después de una larga etapa de negociaciones y de discusiones en el seno de Naciones Unidas, se logró un acuerdo para proteger aguas internacionales y, bueno, de esta manera proteger la biodiversidad marina y asegurar en principio un desarrollo sostenible. No es un tema menor. Por supuesto, veo expresiones de alegría, expresiones de celebración, incluido el canciller de la República.
Es un tema que han calificado algunas organizaciones, incluso Greenpeace, como histórica. Activistas medioambientales están contentos porque se pone fin a 15 años de negociaciones y se establece un rumbo fijo. El objetivo es salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030. Es parte, pues, por supuesto, de lo que se está en estos momentos estableciendo. Por supuesto, tendrá que generarse una serie de discusiones, revisiones legales, traducciones, todo aquello que el papeleo internacional requiere, pero de entrada veo que Greenpeace dice el tratado permite a los gobiernos crear santuarios en todos los océanos del mundo, lo que hará posible proteger 30% de los mismos, el mínimo necesario según los científicos para que los océanos y la vida marina se puedan recuperar. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy respondió a esta comunicación de la Suprema Corte de Justicia luego de que la ministra Norma Piña pues pidiera a los jueces ser guardianes de la Constitución. El presidente apuntó que en algunos casos se respeta la letra de la Carta Magna, pero no su espíritu, por lo que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Él dijo que en todo caso la sugerencia es que los juzgadores actúen con honestidad e impartan justicia. Por eso dijo se llama Suprema Corte de Justicia y no Suprema Corte del Derecho. Agregó que esto se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción como liberar a presuntos delincuentes y sostuvo que ahora pues hay una verdadera independencia en el Poder Judicial. Dijo que no se trata de un pleito, sino de transparentar el papel de un poder que ha estado en la opacidad. Que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Claro que son autónomos, pero nosotros todos somos servidores públicos, siervos de la nación. Tenemos un amo que es el pueblo, entonces no somos omnímodos, no somos todopoderosos y no es pleito, es que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Antes el Poder Judicial actuaba en la clandestinidad, en el anonimato. Nadie sabía nada de las resoluciones de los jueces, de los ministros. Ahora la presidenta del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia puede quedarse sentada si llega el presidente protestando, pero antes no, ahora hay libertades. Las palabras del presidente López Me dolió Obrador. hasta el alma eso de la ministra, ¿verdad? Lo sigue recordando. Eso fue cuando el 5 de febrero, ¿no? Lleva un mes y todavía lo recuerda. Pero sigue, Sara, sigue. Exactamente un mes y todavía pues lo tiene muy presente el presidente y bueno, luego de que se presentara en Estados Unidos una iniciativa para que ese país utilice sus fuerzas armadas para actuar en contra de los narcotraficantes mexicanos, el presidente dijo que esto es propaganda. Señaló que bueno pues es únicamente un discurso que se está utilizando en ese país. Aseguró también que estas declaraciones del exfiscal de Estados Unidos William Barr, luego de que dijo que López Obrador está perdiendo el control ante los criminales, pues dijo que en su gobierno le van a seguir apostando a atacar las causas y no a las masacres. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano, y nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras. Esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con el uso de la fuerza. Y bueno, pues ya al final de la conferencia, Leonardo, el presidente confirmaba este secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, caso por el que el FBI ofrece una recompensa de $50,000. Hay que decir que también estuvo en Palacio Nacional el embajador Ken Salazar durante unas 2 horas, se retiró sin dar declaraciones. Dijo el presidente pues que estas personas cruzaron la frontera para comprar medicamentos, que hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Así fue como lo señaló Leonardo. Sí.
Sí, pues ¿Escuchamos? esto fue lo que Ah, dijo el presidente. yo creo que íbamos a escuchar un fragmento, mi querida Sara. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Hasta luego, muy buenas noches. Y vamos ahora con Alejandro Moreno. Él también publicó hoy una encuesta muy interesante en El Financiero. Doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. Oye, pues tú también tienes un despegue de Claudia Sheinbaum. Pues mira, hay una recuperación, el mes de enero fue negativo para ella, en torno a los incidentes del metro, baja la imagen en enero, pero parece haber rebotado, y ese es pues uno de los indicadores que traemos en esta encuesta nacional, con miras a ir dándole pues seguimiento al pulso electoral hacia el 2024. Si me permites, te comento la popularidad, ya que empezabas con Claudia Sheinbaum, es de 43% en la encuesta de febrero, 43% opina favorablemente de ella, 29% desfavorable. Esto la ubica 7 puntos arriba de Marcelo Ebrard en esta popularidad, 36 favorable para Ebrard, 35 negativos. Cae el canciller en este último mes, hay que decirlo, no mucho, un par de puntitos, pero con los dos que avanza Sheinbaum, pues la brecha se abre de lo que eran 3 puntos a 7, es decir, en estos momentos 7 puntos de ventaja para Sheinbaum en este indicador. Adán Augusto López en tercero, sigue al alza, 31% positivo, ya está más cerca del canciller de lo que había estado en cualquier otro momento previo, y el senador Ricardo Monreal 24% de opinión positiva. Cuando les preguntamos quién prefiere que sea él o la candidata de Morena presidente de la República, las personas entrevistadas nos dicen en un 28% Claudia Sheinbaum, 3 puntos más que en enero, 22% Marcelo Ebrard, un puntito menos, la brecha entre ellos 6 puntos en esta pregunta que pues creemos, Leonardo, se parecería a la posible que utilicen en una encuesta de Morena para seleccionarlos. Adán Augusto López 15%, su registro más alto desde los últimos 5 meses, 15%, y Ricardo Monreal 9%, más o menos en el nivel que ha estado hasta ahorita, Leonardo. La que tú levantaste, Fernando Soroña, no pinta. Pues mira, hemos medido a Fernández Noroña, tengo aquí varios mensajes, tweets de que se debe de incluir aquí. Yo creo que lo tomamos para que en la siguiente encuesta pues se ofrezca el nombre como tal. Ya lo hemos medido y en mediciones anteriores rondaba más o menos por ahí el 4 o 5%. Habrá que ver si ya creció y por supuesto atender estas sugerencias de incluirlo, porque pues al parecer es una de las corcholatas, como dicen entre comillas, oficiales. Oye, muy interesante la pregunta que hiciste, pero en fin, formulándole a la gente la inquietud de qué método preferido de selección tienen, y la gente se pronuncia directamente por una interna, ¿no? Mayoritariamente. Así es, les dimos varias opciones que van desde lo más abierto y digamos en ese sentido inclusivo, incluyente, como es una elección interna abierta a toda la ciudadanía, que por medio de una elección se decida la candidatura, pues gana sobre otras opciones, 44%, y hace un año que lo preguntamos, poquito más de un año, solamente era 28%, también ganaba, pero parece haberse afianzado por alguna razón la idea de la elección interna. Una elección interna abierta solamente militantes no es tan popular, 11%, y de hecho bajó en un año. Asambleas y consejos partidistas, 7%, también bajó, estaba en 12%, o sea que entre más cerrado, pues no se apoya. Y lo curioso, la vía por la encuesta, que es el método que se ha propuesto y que va a seguir muy probablemente Morena, el favorito del presidente López Obrador, la encuesta como método de selección solamente 10%, también bajó del 14% que tenía hace un año, y sí hay un 16% que nos dice que pues la candidatura la debe de decidir el presidente López Obrador. Así que pues estamos también no solo divididos en el método, sino polarizados. Las opciones más populares son o abierto completamente o cerrarlo al presidente. Está buenísimo, 16% opina eso, que es la suma de los que dirían por medio de encuestas o por medio de asambleas y consejos partidistas. No, hombre, que decide el presidente. Por el lado de la oposición, ¿qué números traes?
Mira, sigue Lili Telles, que ya la traíamos como la persona, la figura de oposición más popular, 29% de favorabilidad. Le sigue Luis Donaldo Colosio Riojas, que pues hoy yo creo que va a tomar nuevamente una magnitud distinta, dadas las decisiones de su partido Movimiento Ciudadano en las elecciones de este año. 25%, Claudia Ruiz Massieu 22%, Miguel Ángel Mancera 20%, Enrique de la Madrid baja con respecto a mediciones anteriores, se ubica en 20%, Santiago Krill 19%. Si tomamos a los punteros, o en este caso a las punteras, Claudia Sheinbaum como candidata de Morena Verde PT y a Lili Telles de PAN PRI PRD, pues la diferencia 21 puntos, ni más ni menos, Leonardo, 21 puntos, 51% votaría hoy por Claudia Sheinbaum como candidata oficial, Lili Telles como candidata de oposición 30%, y más atrás Samuel García de Movimiento Ciudadano con 10%. Ahí debo de decir que no es el puntero, ya hemos puesto la pregunta con Luis Donaldo, así que pues esos son los números. Con Marcelo Ebrard sigue habiendo una diferencia sobre Lili Telles, pero menor. Se reduce en este caso pues a 12 puntos de los 21 que tiene Claudia Sheinbaum de ventaja, a 12 con Ebrard como candidato Morena y aliados sobre Lili Telles. Y tenemos un escenario muy atomizado, solo para especular a estas alturas del proceso, Leonardo. Tú sabes que nos damos licencia para pues poner información para el análisis, pero ¿qué pasa si nadie va en alianza? Que cada quien va por su lado. Adán Augusto López, que es de las tres corcholatas principales la que menos popularidad tiene, ganaría con 1/3 del voto nacional, 34%. Lili Telles del PAN solito, 19%. Claudia Ruiz Massieu del PRI, 13%. En un escenario, si a Marcelo Ebrard no le gustara no ser el candidato Morena y le ofreciera el Movimiento Ciudadano, se llevaría 11%, o sea, no parece estar tan fuerte. Monreal por el Partido Verde, 5%. Ahí está Fernández Noroña, que se comentaba, 5% con el PT, y Miguel Ángel Mancera, 4% con el PRD. Un escenario improbable, muy atomizado, pero pues ahí están los datos que te dicen más o menos cada quien con su propia marca cuánto pesa cada cual. Pues interesantísimo, doctor, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, muy buenas noches, Leonardo. Hasta luego. El doctor Alejandro Moreno hoy publicó esta encuesta, está en El Financiero, vale mucho la pena por revisarla, hacer un análisis de los números. Y saludo ahora a Salomón Chertorivsky, como todos los lunes. Salomón, buenas noches. Hola, estimado Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira, quiero hablar de la acción de inconstitucionalidad que presentó Movimiento Ciudadano apenas el viernes pasado, siendo esta la primera acción que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia en contra del llamado Plan B. Y por supuesto, Leonardo, pues antes de terminar, si tú quieres que platiquemos sobre la decisión de Movimiento Ciudadano con respecto a las candidaturas, no me voy a hacer a un lado, por supuesto. Quiero. Adelante, mi querido Salomón. Mira, Leonardo, el viernes pasado presentamos ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad. Tú sabes que los partidos políticos son una de las dependencias que tienen la capacidad de presentar estas acciones. Me voy un pasito para atrás para recordarle al auditorio, creo que muchos lo tienen presente, pero no sobra, el gobierno federal. ¿Se me fue Salomón? Bueno, pues se me fue Salomón. En un momento más iremos, por supuesto. Bueno. Ahora, Salomón, adelante. Sí, yo estoy por teléfono porque por Zoom había problemas, pero Bien, por teléfono hay problemas, o sea que tenos paciencia. Adelante. Perfecto, Leonardo. Fíjate que, como ya sabe el auditorio, lo reitero nada más para contar la historia, el gobierno federal y su mayoría intentó hacer una reforma constitucional para debilitar al árbitro electoral. No lo consiguió e inmediatamente después presentó una serie de reformas a 6 leyes para tratar de
pues hacer su voluntad, vulnerar las capacidades del árbitro electoral, vaya, destrozar a nuestro árbitro, a nuestro INE. Lo intentó hacer además sin ninguna negociación, otra vez una imposición y a partir de su mayoría. Se votó en ambas cámaras y está publicada. A partir de la publicación es que los partidos políticos podemos poner una acción de inconstitucionalidad, que es lo que hicimos. En el caso de la que nosotros interpusimos, tiene 4 elementos fundamentales. Una, todo lo que respecta al proceso legislativo, que a nuestro juicio se violó de manera clarísima. No hubo una motivación de por qué era de urgente y obvia resolución, fue inexistente el debate sobre la pertinencia de la aprobación, se vulneraron los derechos de las minorías, hay violaciones a las reglas de convocatoria de las sesiones de comisiones y hay una clara violación al artículo 72 constitucional. Esto con lo que tiene que ver con el proceso legislativo. Otros elementos son la violación a la autonomía y facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES, de los órganos locales, en donde con la vulneración que se hace de sus estructuras, de su personal, de su presupuesto, se eliminan prácticamente las capacidades para que el Instituto Nacional Electoral pueda realizar una elección como debe de ser, que la pueda llevar a cabo con las condiciones de objetividad, de claridad, de transparencia que requerimos. Hay también, en tercer lugar, violaciones a la autonomía del Tribunal Electoral y a sus capacidades de poder dar resolutivos cuando se interpongan procesos sobre las normas electorales. Y por último, Leonardo, el cuarto asunto que estamos interponiendo es que hay violaciones a los derechos humanos, una violación al derecho a votar y ser votado, porque como ciudadanos veremos vulnerado esa posibilidad, porque hay violaciones a, por ejemplo, faltó la consulta previa a comunidades indígenas, como lo indica hoy nuestra máxima legislación, y hay posibilidad de haber violado el principio de equidad de género y muchos otros derechos humanos, además, por supuesto, de los derechos laborales a los propios trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Es por eso que nosotros interpusimos este recurso. ¿Qué viene ahora? El ministro o la ministra que le toque revisar el caso, y es lo primero que pusimos, puede suspender la aplicación de estas reformas. Eso es con medidas cautelares, ¿no? Es como medida cautelar, es lo que sucedió con una de las legislaciones que ya su modificación fue publicada en diciembre. Tú recordarás que tiene que ver con la comunicación. Se suspendió la aplicación para el Estado de México y Coahuila, y lo mismo puede suceder. ¿No, Salomón? Perdóname. Fueron 2 legislaciones, ¿no? Las que pararon. Fueron 2 legislaciones, pero se paró la que tiene que ver con comunicación. Esa es la que se suspendió, según yo tengo entendido, Leonardo. Lo mismo puede suceder con las 4 que se está interponiendo esta acción de constitucional. Lo primero es que se puede suspender si el ministro o la ministra le da entrada a la acción de inconstitucionalidad que estamos interponiendo. Después vienen y tienen que terminar los 30 días en donde los otros partidos políticos seguramente también interpondrán recursos, se tendrán que revisar y se tendrá que ir al fondo. Y en ese sentido, Leonardo, lo que tenemos es seguramente, y me voy a adelantar a una cosa, porque esa tendría que ser votada por lo menos 8 ministras y ministros para dejarla sin efectos. Sin embargo, con las violaciones
flagrantes que observamos a nuestra Constitución, yo te diría, esto tendría que ser una votación 11-0. No hay manera que esta reforma que se ha llamado Plan B pueda vivir si la Corte trabaja con la rigurosidad que todos... Con que voten 8, no sé si 11. Oye, está el tema de por qué no presentan candidatos, o sea, no van a la elección de, en este caso, Estado de México y Coahuila, Salomón. Sí, a ver, primero, no vamos a las elecciones con candidatos a las gobernaturas. En el caso del Estado de México, el único cargo que se elige es el de la gobernatura. En el caso de Coahuila, hay además elecciones para los demás cargos locales y en eso sí estaremos presentando candidatos. No vamos a las candidaturas a las gobernaturas. Y puntualmente, y lo digo con toda precisión, todos los elementos con los que nosotros contamos para hacer el análisis de las condiciones en las que se va a dar la contienda nos llevan a poder afirmar que la dirigencia del PRI y el gobierno actual en el Estado de México ya pactaron con el gobierno federal que es una simulación, que esa elección ya está y ya tiene un camino el cual va a seguir. Por lo tanto, no queremos ser parte de la simulación y no solo ello. Si nos han pedido que nos sumáramos a la alianza y que nuestros votos fueran a la alianza, nos hacemos a un lado para que, si esa alianza va a ser muy competitiva, logre su objetivo. Lo que nosotros tenemos hoy como elementos es que en 90 días lo que vamos a ver es que el Estado de México lo va a ganar Morena, porque el PRI actual ni siquiera va a levantar los brazos, van a hacer la finta, y en el caso de Coahuila es parte del pacto, y ahí Morena, que ni siquiera va con sus aliados en la elección, la va a Pero dejar si esto es así, ¿por qué no compiten? Cepeda es un buen candidato. Mira, Leonardo, porque también en el proceso y los elementos, Cepeda es un extraordinario personaje del Estado de México. Seguramente, como nos indican las encuestas, empezaría con una buena posibilidad, pero dadas las condiciones de la contienda y dado cómo está pactado, no tiene ninguna posibilidad siquiera de competir en condiciones de equidad. Y dado que eso es lo que va a suceder, dado que a Movimiento Ciudadano por todos lados le han dicho de un lado y de otro que está jugando para unos o para otros, nos hacemos un lado, que haya la contienda y todas nuestras baterías, toda nuestra energía estará centrada en el 2024, eso sí, en el 2024 en el Estado de México, que se compiten todas las municipios, todas las diputaciones locales, estaremos te sigo en compitiendo el con toda razonamiento, fuerza. pero me parece incomprensible, Salomón. O sea, te planteo el asunto. Un mexiquense promedio, un joven, diga, a ver, por un lado tengo al PRI que lleva 100 años gobernando, y por otro lado tengo a Delfina con el Verde, toda la nueva coalición con la nueva hegemonía presidencial. Y los que eran una alternativa resulta que dejan el campo. Me resulta, te lo digo con todas las letras, incomprensible. Dado las condiciones en las que nosotros suponemos que ya se hizo ese pacto, lamentablemente, con toda tristeza, no hay posibilidad para esa opción. En el momento que se definiera Juan, en ese momento empezaría una guerra sucia, porque ya están pactados la dirigencia actual del PRI con Morena y ya se repartieron esas dos gobernaturas. Lamentablemente lo digo, porque va en contrario al voto libre y a la posibilidad de una candidata o un candidato. Salomón, me va a sonar
Me va a sonar la campana. Te mando un saludo. Fuerte abrazo, querido Leonardo. Nos Buena vemos el semana próximo para lunes. todo el auditorio. Pausa, Por favor. volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Estamos escuchando a Spontini, interesante, por supuesto, ya estos grandes maestros de la ópera, el día de hoy, interesante porque además es un personaje, ya platicaremos con calma de él en algún momento con Javier Lozano, que vale la pena conocer mejor. Hoy se dieron ¿cómo se llama? Se midieron en términos retóricos. ¿Se acuerda usted del diputado Sergio Gutiérrez que presidió ni más ni menos que la Cámara de Diputados con Lorenzo Córdoba? Y bueno, se vieron en un foro en la UNAM, un foro también del Tribunal Electoral sobre pues, los alcances de la reforma electoral. En un momento más le presento un fragmento de lo que se dijeron, un debate interesante en ese ámbito. Pero bueno, el día de hoy tengo la fortuna, el privilegio de recibir a Lorenzo Meyer, usted sabe, profesor emérito del Colegio de México, emérito también del Sistema Nacional de Investigadores. Mi querido Lorenzo, buenas noches. Leonardo, buenas noches. Oye, pues triste situación, pero te ruego que le cuentes particularmente a los más jóvenes, ¿qué le debe este país o qué le debe efectivamente este país, particularmente a los más jóvenes, por qué deben leer a Florescano, que ya no está, mi querido Lorenzo, lamentablemente entre nosotros? Bueno, Enrique sí, en efecto murió hoy a los 87 años. Uh-huh. Enrique Florescano es un historiador polifacético. Yo le conocí bastante bien durante un periodo relativamente breve, cuando estaba en la etapa final de su formación como historiador en el Colegio de México, donde sacó una maestría y luego se marchó a Francia, en donde sacó su doctorado. Él tenía en ese momento la formación más acabada que se podía dar. Su tesis doctoral fue bastante laboriosa. Los precios del maíz, quizá no le diga mucho a los jóvenes ese título, pero es una tesis que requirió un trabajo enorme de recopilación de los precios del alimento básico de la sociedad novohispana. Entonces, se trata de un tema quizás sin mucho sex appeal, pero extraordinariamente importante en lo económico, en lo social, que es la alimentación básica del pueblo durante la época colonial. Más éxito lo de las mitologías y todo, pero el tema del maíz, efectivamente los precios y las crisis agrícolas es fundamental. Y en esa época, pues la historiografía se volcaba mucho hacia esos temas, Lorenzo. Hacia la economía y hacia la cuantificación, que es un instrumento realmente bien importante, pero al final de cuentas no siguió por la vía de la economía, Enrique, sino que se metió en lo que era su pasión, el mundo prehispánico, la naturaleza de ese mundo vía sus creencias, sus mitos, la razón de ser de los individuos y de los pueblos en el México anterior al encuentro con Europa. Un mundo religioso, mágico, con las explicaciones bastante complejas de por qué estamos en este mundo. Pero además, Florescano fue un administrador de la historia, de las instituciones. Tenía una enorme imaginación y pasión por organizar todo tipo de eventos que pudieran concluir en libros, en algo escrito, en algo que tuviera vigencia
bueno, no eterna, pero sí por un buen tiempo, y que iba en toda la dimensión de la historia mexicana, desde la antigua hasta la muy contemporánea, desde ese mundo de mitos hasta el escudo nacional, La bandera, etcétera. ¿te acuerdas de qué Pero libro tan bonito? es un libro muy bonito, muy bien investigado, con material de primera y un tanto caro. Pero la idea era organizar y organizar y organizar. Su pasión por la historia no la volcó en la docencia, no tenía paciencia para eso, sino en la organización de reuniones, simposios, finalmente en resultados que pudieran ser consultados después por la vía de los libros. Y su colección de CEP 70, por ejemplo, es una de las empresas. ¿Es de la de CEP 70? Sí, y la idea de esa colección, la búsqueda de los autores, la búsqueda de los recursos para que esos autores pudieran ver el trabajo, su trabajo de investigación impreso y difundido. Entonces, él era un administrador en cierto sentido, como Cosío Villegas, otro historiador muy anterior a Enrique, pero que tenía esta necesidad, esa pasión y necesidad de reunir a los profesionales de la historia, de diferentes tipos de historia, para que saliera de ellos un trabajo que pudiera ser usado por el mundo académico, por las universidades y por el lector común y corriente. El poner en contacto a historiadores y científicos sociales de diversas corrientes y visiones del mundo, no nada más historiadores, y llevarles a salir de sus la investigación puntual, puntillosa, y dar un producto que pudiera ser de interés y comprendido por lectores Círculos más amplios, ¿no? Porque como tú dices, tenía esta vertiente del historiador riguroso, etcétera, y siempre lo fue en todos los ámbitos. Tenía una capacidad también de interpelar a, digamos, auditorios más amplios. Sus Imágenes de la Patria también fue un libro muy, muy comentado, muy, muy visto. Y escribió él, y yo te pregunto ahora para recordarlo y a título efectivamente de este, digamos, de la cuestión, hacerle un homenaje o recordarlo. ¿Cuál es la función, Lorenzo, de la historia, del historiador, la función social del historiador en una sociedad como la nuestra? Es muy buena pregunta y yo supongo que debe de tener muchas respuestas. La mía es que la historia, y en eso yo supongo que Florescano también estaba de acuerdo, es imposible capturar el pasado, es imposible recrear el pasado. Tú eres muy selectivo en lo que tomas del pasado, porque es tan amplio que no lo puedes abarcar. Entonces hay una parte muy subjetiva. Y él fue digamos, un animador de un librito que se llamó Historia para qué. Él no creía en la historia inocente. Todo historiador, a la hora de escoger su tema, escoger sus datos, está haciendo una selección que prioriza algo y deja fuera otro, tanto o mucho más. Y esa operación es política. Para Florescano no hay historia, no había historia sin política.
todo tenía la recreación del pasado tenía una motivación en el presente y de cara al futuro. La historia desinteresada no existe, al menos desde su perspectiva, que yo comparto plenamente. Toda historia tiene valores del historiador, valores de la época. El mismo problema, visto hace 100 años, visto ahora, y visto dentro de otros 100 años, será explicado de manera diferente, según las angustias, necesidades, ilusiones de la época en que se escribe y de las preferencias políticas, sociales, religiosas de quien lo escribe. Pues mi querido Lorenzo, no sabes cuánto te agradezco que te hayas dado el tiempo el día de hoy de comentar, particularmente con el auditorio más joven que nos acompaña, por la importancia de la obra de Enrique Flores Cano, que lamentablemente falleció el día de hoy. Un gran abrazo, Lorenzo. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues Lorenzo Meyer es historiador emérito del Colmex, emérito también del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues recordándonos esta figura de Enrique Flores Cano, que ya no está entre nosotros. Mando, por supuesto, a su familia, a su comunidad, pues mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida, y valga esta entrevista con Meyer como un homenaje a ese talento, esa potencia intelectual que tuvo Flores Cano. Eduardo Borges, te saludo. Buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte y qué bueno que estás, hiciste doctor? Pues mira, muy contento de escuchar el comentario y la entrevista que acabas de hacer, porque es importante detenerse pues a recordar al doctor Flores Cano, y sobre todo si alguien, como dices, del auditorio más joven tiene la oportunidad de encontrarse con un libro, leerlo y revisarlo. Leonardo, qué bueno que te detuviste el día de hoy, aunque por una razón tan triste como su partida. Gracias. ¿De qué platicamos hoy? ¿Qué tema pone sobre la mesa? Mira, muy brevemente, creo que quienes estamos interesados en la vida de la República, en nuestra democracia, la verdad es que la tenemos bien complicada si queremos entender lo que está pasando alrededor del llamado Plan B, ¿no? Esta estrategia para tratar de cambiar por una ley secundaria y por otro tipo de instrumentos al Instituto Nacional Electoral. Y la verdad es que si entre el auditorio hay alguien que como yo se siente confundido, es porque está tratando de estar bien informado y de seguir un debate muy complejo. Yo creo que en primer lugar hay que dejar claro que el Plan B es un conjunto de acciones que van a cambiar la vida y la organización de los procesos electorales si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no decide que está violentando el marco constitucional vigente, y si entre los amparos que se han promovido no se les da la razón desde la Corte a las personas que lo están promoviendo. Es un conjunto de acciones de muy diferente índole que nada tienen que ver con cuánto ganan los consejeros electorales del INE, ¿no? Nada tienen que ver con la idea de que es muy cara nuestra democracia o el INE es muy costoso. Solamente para tenerlo presente, 1 de cada 3 pesos del Instituto Nacional Electoral van a la credencial del elector. No todo es dispendio, no todo es esta idea que se ha construido de altos salarios y lujos y otras cosas, pero sí es difícil seguirle, Leonardo, la pista a todos los detalles. Me concentro en 2. Creo que quienes creen en los derechos de la pluralidad, los derechos de las personas en el país, tienen que prestar atención específica a quiénes van a poder postular a partir de ahora los partidos políticos y a qué grupos están dejando fuera, qué grupos sociales, qué grupos con distintas identidades están dejando fuera. Yo creo que hay que tener muy claro que el presupuesto de los partidos políticos no está decreciendo, que van a seguir siendo los grandes beneficiarios del costo de nuestro sistema electoral, y que esta reforma no viene de un reclamo social, Leonardo, no viene de la petición de la ciudadanía mexicana de cambiar las reglas del juego, de explorar otras formas de organizar las elecciones. Yo diría que si tienen el tiempo, y es difícil tener el tiempo para ver los detalles de la reforma, pues que se metan a las redes sociales, que vean las posiciones que tienen los distintos grupos, los académicos, porque lo que se está discutiendo aquí, pues sí es el futuro
no solo del INE, sino de la forma de concebir y entender nuestra democracia, y es difícil, es costoso, es complicado acercarse a lo que realmente está pasando. Esta no es una reforma de austeridad, es una reforma que tiene que ver con cómo se administra el acceso al poder y cómo va a ser la autoridad electoral, y hay que estar muy cerca pues de las implicaciones que tiene, Leonardo. Muy bien, pues Eduardo, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo, y que sea muy buena semana. Nos vemos pronto. Eduardo Borges, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Y bueno, pues hay dos fragmentos que le quiero presentar. Uno es el del golpista Pedro Castillo. O sea, han dicho que si lo habían drogado, lo forzaron a grabar el video en el cual disolvía el Parlamento. Pero bueno, pues ya salió este video previo. Estaba más fresco que una lechuga y dando instrucciones a la producción. Como a veces oye usted, y lamentablemente, que, oiga, ¿y a qué vamos? Y no sé qué. El tipo está absolutamente fresco como una lechuga, disponiendo todo cuando iba a dar el golpe de Estado. Pedro Castillo. Avisa que es Estar atento, pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ya. Bueno, pues parte de lo que dijo es ciertamente, pues ahí está en plena conciencia, de tal manera que, bueno, pues no hay manera de excusar este acto terrible que hizo en contra de su país y que ha desencadenado una crisis política fuerte, varios meses ya de represión e inestabilidad. Y el otro es, le decía que hoy se vieron las caras Lorenzo Córdoba y el diputado Sergio Gutiérrez, quien presidió la Cámara de Diputados. Parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba en el evento fue esto. Luego de más de 30 años de construcción y fortalecimiento de nuestro sistema electoral, de 8 grandes reformas electorales articuladas, entonces sí, hoy no, sobre la base del mayor consenso posible, amparadas en diagnósticos, entonces sí, hoy no, respecto de los principales problemas identificados en cada momento histórico, y puestas a prueba de forma gradual en procesos electorales intermedios y no en una elección presidencial como ahora se pretende hacer. Reformas fundadas en diagnósticos, información cierta y no en la bilis y en los rencores personales. El primero de los puntos que voy a mencionar es que hoy tenemos un sistema, bueno, lo primero que quiero decir es que hoy tenemos un sistema electoral anclado en 5 grandes pilares. El primero es la autonomía del poder, de los poderes y la independencia frente a los partidos políticos de los órganos electorales. Gracias a estas, pero sobre todo a su ejercicio pleno, la ciudadanía y los actores políticos pueden tener certeza de que las decisiones del árbitro electoral siempre estarán apegadas al marco jurídico, legal y constitucional. Y cuando no opinan lo mismo como el señor representante, pueden acudir a los tribunales que en un amplísimo porcentaje de resoluciones confirman el apego a la Constitución. Bueno, pues parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba hoy en este debate, dijo: el día que quieran voy a debatir también a San Lázaro, como había planteado en algún momento el coronel de la mayoría. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.